Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga. Una vez más, gracias por estar en nuestro programa Conexión de Fe. Gracias por darnos la bendición y la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, en el lugar donde usted nos pueda escuchar, donde usted nos pueda ver. Es una bendición poder ser parte de su vida y poder ser parte de lo que el Señor va a hacer en su hogar, en su vida personal. Nuestro único deseo, nuestro único propósito es conectarte con el Señor, que el Señor haga su obra en tu vida y que tú puedas hacer la obra del Señor en este mundo. Esa es la razón por la cual estamos trabajando y glorificando al Señor en nuestras vidas. Amén. En esta mañana quiero compartir, en este día quiero compartir con usted algo del cual estamos careciendo en muchos lugares, incluyendo las iglesias. Dios está buscando hombres. Dios busca hombres verdaderos. Y es el tema que te quiero compartir en este día. Espero que sea de bendición, espero que el Señor nos pueda hablar. Y el hecho de que nosotros estamos hablando de hombres, no estamos hablando de personas que se sienten muy hombres. Y ahorita vamos a explicar al respecto. Espero que el Señor pueda usarme en esta mañana y que el Señor pueda abrir tu entendimiento para que podamos ser de bendición a tu vida. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Isaías 59. Dice la palabra de Dios: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestro pecado. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnias y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la palabra, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue tenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Este es nuestro texto, lo que quiero que tú entiendas en este día. La Biblia dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiera. ¿Se interpusiera ante qué? ¿Cómo es posible que no iba a haber un hombre entre un ejército de varones que había ahí? Vamos a orar y que el Señor nos dé entendimiento para poder compartir esto. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por darnos la bendición, Padre, de estar aquí presentes, de poder estar aquí trabajándote y sirviendo para tu obra, Señor. Te ruego, Padre, que tú uses tu palabra, que tú uses este siervo y que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu bendita palabra, poder ser bendecidos y poder ser bendición a otras personas. Úsame, Señor. Habla tú, Señor, a través de tu siervo, y que vidas sean cambiadas. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto, Padre. Amén, Señor. Y amén. Bueno, hermano, amigo que me escuchan, la pregunta que quiero hacerte en este día: ¿qué es un verdadero hombre? El tema de hoy: Dios está buscando hombres verdaderos. Dios está buscando hombres verdaderos. La pregunta que hago es: ¿qué es un hombre? ¿Qué es ser un hombre de verdad? ¿Esto es solo un calificativo en la persona o es una verdad? Muchas veces nosotros nos sentimos muy hombres, hermano, que porque gritamos mucho, porque golpeamos a nuestra esposa, porque nuestros hijos nos tienen miedo. Y a veces para nosotros ser hombre es ser valentones y parárnosle a cualquier persona, y que una persona me empiece a agredir y yo contestarle con agresión y todo esto. Ese es algo muy erróneo que se nos ha enseñado, que es ser hombre. Pero realmente Dios busca hombres que quieren mostrar sombría de una manera diferente. De una manera en donde nosotros no respondemos de la manera como otra persona nos va a responder. La Biblia dice que no paguemos mal por mal. La Biblia dice que si alguien te hiere en tu mejilla izquierda, tú le pongas la otra mejilla también. Jesucristo, no porque él no haya respondido a los golpes que le dieron, eso no significa que él no era hombre. Jesucristo, el no haber respondido él a agresiones que le hicieron, eso no significa que Jesucristo no era hombre. Al contrario, eso nos mostró la verdadera hombría de nuestro Señor Jesucristo. Y lamentablemente en nuestros países latinoamericanos de habla hispana se nos ha enseñado que un hombre no se raja, como decimos allá en Jalisco.
Que un hombre se le para al tú por tú a quien sea. Y que estamos dispuestos a dar la vida porque somos hombres. Si fuéramos hombres verdaderamente, estaríamos dispuestos a dar la vida, pero por el Señor. Un hombre verdadero dice no al pecado. Un hombre verdadero dice no a la tentación. Un hombre verdadero dice no al adulterio. Un hombre verdadero cuida de su familia. Un hombre verdadero enseña a sus hijos a caminar en integridad y darles un buen nombre. Ese es un verdadero hombre. Lamentablemente se nos ha enseñado de muchas maneras, totalmente distorsionado. Dios no quiere hombres, hermano, preguntones. Dios está buscando hombres obedientes y seguidores de Él. Un hombre, hermano, que se pare en la brecha. Y como dice aquí la palabra de Dios, Dios buscó a un hombre y buscó hombres para que le ayudara y se interpusiera. ¿Se interpusiera entre qué? Interponga entre el pecado y la mala manera de vivir y de vivir una vida adecuada a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Esos son los hombres que el Señor está hablando. Hermano, a veces nosotros pensamos que somos hombres porque cumplimos en nuestra casa. En nuestra casa pensamos que el trabajo del hombre es solamente traer el alimento y llevar lo que mis hijos necesitan y ya cumplí. Eso no es solamente la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre es no solamente llevar el sustento, eso es parte de tu trabajo. Pero en realidad es crear a tus hijos, en realidad es darles un buen nombre, en realidad es darles forma, enseñarles valores morales, enseñarles qué es lo bueno, qué es lo malo, y no solamente en teoría, sino enseñarles con hechos quién es verdaderamente el hombre y cómo se conduce. Hermano, para muchas personas el hombre, si yo me recuerdo en algunas personas, especialmente en los pueblos, si el hombre se metía a la cocina, yo me recuerdo que le llamaban cosas muy malas. Le llamaban de manera muy hirientes y muy ofensivas, porque el hombre estaba en la cocina. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, la cocina es para las viejas. No se te va a caer los pantalones porque algún día tú le ayudes a tu esposa a cocinar. No se te van a caer los pantalones porque algún día tú le ayudes a tu esposa a limpiar, a cuidar la casa. Eso es parte de la hombría. Eso es parte del hombre. Pero lamentablemente nos han enseñado de una manera diferente. Déjeme le digo una cosa. Dios está buscando Danieles, está buscando a un Josué, está buscando a un Moisés, a un Elías, a un Eliseo. Hombres de fe, hombres de guerra, hombres genuinos, de entrega genuina, de hombres que de verdad quieren pararse y enfrentar el pecado. No en el mundo, sino en tu propia casa. A veces queremos cambiar el mundo y queremos cambiar al vecino y queremos cambiar toda nuestra comunidad, pero nuestro hogar está destruyéndose. Y un verdadero hombre comienza en nuestra propia casa. Un verdadero hombre comienza a darle valor a la familia, a mi propia familia. Si tú eres casado, comienza contigo mismo, después con tu esposa y luego con tus hijos, porque nosotros somos ejemplo para nuestros hijos. Jesucristo fue ejemplo para nosotros. Y si Dios quiere que yo cambie, es porque Él quiere que yo ayude a cambiar a otros. Pero a veces queremos que otros cambien. Pero yo creo que estoy bien. Y siempre pensamos, el que tiene que cambiar es aquel. El del problema es aquel. El que tiene la dificultad es aquel. No, somos nosotros. Si yo cambio, muchas cosas cambiarían. Hermano, hombre que estén dispuestos a dar lo mejor y no tener miedo de pagar un precio. Esos son los hombres que está buscando el Señor. Como quiera que sea, todo tiene un precio. Y todo lo tenemos que pagar algún día. Todo tiene que pagarse. La Biblia dice claramente que nosotros, hermanos, dice todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que siembra. Si siembras para el espíritu, segarás vida eterna. Pero si siembras para la carne, sembrarás destrucción y pérdida. Eso es lo que vas a sembrar y eso es lo que vas a cosechar. Entonces no te quejes si el día de mañana tus hijos te faltan al respeto. ¿Por qué? Porque yo los enseñé. Porque no les enseñé valores. Porque no les enseñé a respetarme. Porque, hermano, el simple hecho de ser un padre de familia, ese me da todo el derecho de que mi hijo me respete. Pero si yo no le he enseñado el respeto, es imposible que yo pida respeto de mi hijo. Entonces Dios está buscando valores en el hogar para que haya buenos valores en la iglesia.
Si hay valores en nuestras casas, si nuestra iglesia, nuestro hogar es un hogar temeroso de Dios, te aseguro que venir a la iglesia, esa va a ser el tipo de iglesia que vas a buscar, una iglesia temerosa de Dios. Ahora, ¿cuáles son las características de un hombre verdadero, pero un hombre de Dios? Número 1, te voy a dar 3 cosas nada más. Un verdadero hombre no prevarica. Un verdadero hombre no prevarica. Miren lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Isaías 59, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Aquí en la palabra del Señor está diciendo, el hombre lo está reconociendo, que hubo prevaricación. Dice, porque nosotros estamos, en nosotros está las iniquidades y conocemos nuestros pecados. Tú tienes que saber perfectamente en lo que tú estás fallando. A veces nos hacemos los tontos, pero realmente sabemos que estamos fallando. Mira lo que nos dice aquí en el 14. Y el derecho de se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Estoy diciendo, hermano, punto número 1 es un verdadero hombre no prevarica. ¿Qué es la palabra prevaricar? ¿Qué significa prevaricar? Prevaricar, hermano, es desobedecer a Dios aún sabiendo lo que el Señor pide que no hagamos. O sea, desobedecer a Dios con causa de conocimiento. Tú sabes que a Dios no le agrada lo que estás haciendo y continúas haciéndolo. Eso es prevaricar. Tú sabes lo que la Biblia dice al respecto y tú sabes que el Señor pide que tengamos una vida separada. Y tú lo conoces, lo entiendes y no lo estás haciendo. Ahora, hay mucha gente que quizás no lo entiende, quizás no lo conoce, pero hoy día yo te puedo ayudar y la palabra de Dios te puede ayudar a que tú conozcas lo que el Señor pide de ti. Porque a veces también pensamos, bueno, yo no sabía. Déjame te digo una cosa, sepas o no sepas, hermano, no necesitamos conocer la Biblia. Dios puso en nosotros algo que se llama conciencia. Y la conciencia nos acusa. Seamos cristianos o no seamos cristianos, seamos conocedores de la palabra o no seamos conocedores, la conciencia acusa a la persona. Y tú sabes perfectamente cuando las cosas están mal y cuando están bien. No necesitas conocer la palabra de Dios para entender que tomar es malo. No necesitas ser un erudito de la palabra de Dios para que entiendas que fornicación no le agrada a Dios. No necesitas conocer la palabra de Dios para saber que si tú golpeas a otra persona, la Biblia nos dice a nosotros que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y muchas, me atrevería a decir que la inmensa mayoría del mundo sabe que no debemos de golpear a otra persona. Y mucho menos con coraje. Así es de que no necesitamos ser unos sabios ni unos eruditos para poder nosotros decir, yo no sabía. Tú conoces el bien y el mal. Todos nosotros conocemos qué es bueno y qué es malo. No podemos tratar de escondernos en la ignorancia y diciendo yo no sabía. Porque ¿sabes qué? La ignorancia se va a hacer a un lado y decir tú conoces perfectamente lo que Dios quiere y lo que no quiere. No por la palabra, sino por lo que Dios puso en ti, en tu ser. Y en nuestro ser hay conciencia. En nuestro ser hay una determinación. Tú determinas, sigues a Dios o lo rechazas. Tú determinas, buscas a Dios o buscas al mundo. Tú eres el que puede determinar. Yo estoy seguro que más de alguna vez alguien ha llegado a tu puerta a tocarla y de invitarte y decirte que hay una iglesia que está predicando la palabra de Dios. Pero tú has determinado no ir. Así es de que dice aquí la palabra de Dios, lo que estamos diciendo, prevaricación es desobedecer a Dios con causa de conocimiento. Y a Dios no le agrada esto. Ahora, hermano, la pregunta sería, si tú estás prevaricando, ¿quieres continuar así? ¿Quieres vivir en la prevaricación? ¿Quieres continuar viviendo con la oposición de Dios en tu vida? Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, pero necesitas poner atención a lo que la palabra del Señor nos está diciendo.
Yo quiero que tú entiendas que el Señor tiene bendiciones para ti, para tu familia, para tu vida. Pero necesitas poner atención y abrir tu corazón para que Jesucristo entre en él y pueda darte un cambio de vida y puedas tener una vida de acuerdo a la palabra de Dios o de acuerdo a lo que el Señor pide. Entonces, número uno, un verdadero hombre no va a prevaricar. Un verdadero hombre, cuando escucha la palabra de Dios y empieza a entenderla, empieza a aplicarla. Y empezamos a decir, yo no voy a hacer tal cosa, no porque el pastor o no porque el hermano me vaya a ver, sino porque yo no quiero ofender a Dios. Número dos, un verdadero hombre se interpone entre el mal. Miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 16. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y cuando la palabra de Dios aquí se está refiriendo a la palabra interponerse, está diciendo, nadie paraba el mal. El Señor vio la magnitud de la maldad, del pecado, y se maravilló que nadie hiciese algo por detener la maldad, o se apartara, o se parara para hacer volver al pueblo a Dios. Ahorita en la actualidad, la primera excusa que se escucha de una persona, es decir, cuando alguien está haciendo algo mal y tú lo reprendes, la mayoría de las personas usan esta excusa barata y dicen, aquel está haciendo cosas peores, la otra persona está haciendo cosas peores que yo. Como que nuestro consuelo es que yo no soy tan malo como otra persona. Pero déjame te digo algo. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Y un pecado me hace pecador. Y un pecado me hace separarme de Dios. Y un pecado es suficiente para que Dios me rechace. Pero hay una bendición. Dice que la paga del pecado es muerte. Pero termina diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay oportunidad. Es verdad que hemos fallado, es verdad que estamos cometiendo errores, pero también podemos enmendarlos. Esa es la reacción del hombre, que se puede levantar y puede buscar al Señor. Que nadie intercedía, dice aquí la palabra, para que cambiara el curso de los acontecimientos. Ese es el problema, que tú sabes que estás mal y no haces nada para cambiar. No haces nada para vivir diferente. Y le echamos la culpa a nuestros padres, le echamos la culpa a nuestros abuelos y decimos que ellos nos crearon así. Pero la verdad es que tú estás decidiendo vivir así. Nadie te va a poner una cerveza en la boca a la fuerza, ni un cigarro, ni droga, ni nada. Tú lo pones porque tú lo decides. La tierra no fue destruida, dice, y tú y yo no somos la excepción. Cuando Dios dijo que iba a destruir la tierra porque había personas que estaban fallando, por la pura misericordia de Dios, fue que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que esta tierra no fuera destruida y tú y yo no fuéramos condenados eternamente al lago de fuego. Y gloria a Dios porque el Señor Jesucristo vino y Él fue el único hombre que Dios pudo ver con ese amor por nosotros, con ese amor por la verdad, con ese amor por la verdad de Dios y con ese amor hacia el pecador. Si no, de otra manera estuviéramos perdidos. Dios estaba buscando personas íntegras que no se vendieran, que no mintieran cuando hablaban de su palabra. Lamentablemente, lo hemos repetido muchas veces, hoy en día el evangelio es un lucro, es un negocio para muchas personas. Dios está buscando hombres que nos paremos contra eso. Dios está buscando hombres que se paren la línea, que no tengan miedo de expresar lo que otras personas, aparentemente hijos de Dios, cristianos, pastores y falsos apóstoles que andan por ahí hablando y diciendo. La Biblia nos pide que Él busca hombres, que nos paremos, no solamente por la familia, sino también por la iglesia, por el evangelio. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Ezequiel. El Señor nos está mostrando algo muy importante. Y habla y nos pone como ejemplo lo que en el tiempo estaba pasando. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y lo impío, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Ahorita en día, si un pastor predica el evangelio y un pastor predica que hacer las cosas malas o enfrentar pecado
nos llaman extremistas, nos llaman exagerados. Cuando un pastor se quiere parar por la verdad, ¿cuántas personas nos están criticando y diciendo que nosotros no tenemos amor por el mundo? Pero eso es lo que el Señor está pidiendo. Sus príncipes en medio de ella son como los lobos que arrebatan presa, derraman sangre para destruir las almas y para obtener ganancias injustas. Eso es lo que mucha gente está haciendo en el día de hoy. Muchos pastores llamados falsos pastores y falsos apóstoles que andan por ahí están enseñando y están predicando supuestamente la palabra de Dios, pero lo único que están haciendo están lucrando. Dice aquí, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. No les interesa su vida, no les interesa su espiritualidad, lo que les interesa es su dinero. Mira lo que dice el 28, y sus profetas recubrían con todo lo suelto, dice, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. En el día de hoy, ¿cuántas personas están diciendo, oh, Dios me está hablando, oh, Dios me está diciendo? Mira, hermano, Dios no habla más de esta manera con voz audible. Dios ya dijo lo que tenía que decir. Está escrito lo que nos tenía que dar. Y se acabó. No hay más. No hay tal cosa. Mira lo que nos dice aquí en el 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. En el 30, y busqué entre ellos hombre, otra vez está la palabra, Dios buscó un hombre entre ellos, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Hermano, no es la excepción en el día de hoy. Hoy en día el Señor está buscando a esos hombres todavía, hombres que quieren pararse por la verdad, hombres que quieren de verdad pagar un precio, porque no es fácil, hermano, predicar lo que te estoy predicando en este día. Yo sé que voy a recibir muchas críticas y sé que voy a recibir muchos ataques y quizás me voy a echar muchos enemigos, pero no me interesa. La palabra de Dios es verdad y la palabra de Dios es la que se tiene que predicar. La palabra de Dios es la que tiene que salir enfrente. Y déjeme le digo una cosa, dice el apóstol Pablo, nos dijo y nos lo enseñó claramente. Dice el Señor que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, si yo tengo que vivir por el Evangelio, también tengo que morir por el Evangelio. Pero predicar la verdad y enfrentar a todos esos lobos rapaces que andan por ahí enseñando cosas falsas y diciendo lo que no deben de aprender y dándole falsas esperanzas a las personas. Cuando una persona comete problemas o tiene adulterio, hace X tipo de pecados, la persona lo único que le dice, ¿sabe qué es? No te preocupes, Dios es amor. Es verdad, Dios es amor, pero también hay consecuencias a tu pecado. Y yo tengo que decirte una cosa, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y tengo que enseñarte también otra cosa. La palabra de Dios es clara cuando nos están diciendo a nosotros, necesitamos trabajar honradamente para Dios. No importando, hermano, si me pagan o no me pagan, el evangelio se tiene que predicar como debe de ser. Estaba tan extendida la corrupción en este tiempo entre los hombres de Dios, que cuando Dios buscó a alguien para poder regresar al pueblo a los caminos correctos, no hubo un hombre que se parara por la verdad. No hubo un hombre que se parara y tuviera la valentía suficiente para poder enfrentar a estos lobos rapaces. Hoy en día, vuelvo y repito, no somos la excepción. Hoy en día hay cuánta gente que está predicando aparentemente el evangelio, pero lo único que está haciendo es robar, lo único que está haciendo es mentir y dar falsas esperanzas. Es triste, pero lamentablemente cuando un hombre se para y quiere predicar la verdad, no falta quien te critique, no falta quien te apedree, nos llaman extremistas, nos llaman mentirosos, nos llaman de todo tipo de cosas. Pero hay algo importante para nosotros, y en este caso para mí. Yo sé que el Señor me respalda. Y yo sé que si yo voy a enfrentar lo que voy a enfrentar, es por el amor del evangelio, por el amor de mi Señor Jesucristo. Es una tragedia que en una iglesia, cuando se buscan hombres que se paren en la brecha, cuando en la iglesia estamos pidiéndole a las personas que se levanten a trabajar, cuando, hermano, hay gente allá afuera que está muriendo y el Señor está buscando obreros, el Señor está pidiéndole a un hombre verdadero que se pare, no quieren trabajar, ni siquiera por la propia familia. Número 3, y con esto terminamos. Un verdadero hombre no tiene miedo de cumplir un propósito. Dios está buscando hombres que no tengan miedo de enfrentar lo que venga.
Dios está buscando hombres que se paren por la verdad. Hombres que no prediquen religión, hombres que prediquen relación con el Señor. Porque el hecho de que tú asistas a una iglesia, eso no significa que verdaderamente seas un cristiano. Cualquier persona puede entrar a una iglesia. Cualquier persona puede llegar y sentarse en una banca y escuchar a la persona que esté hablando. El asunto es qué tan dispuesto estás a tener una relación personal con Jesucristo. Una relación, en esa relación donde crezca el interés, el amor por la palabra de Dios, por esas almas perdidas, por esa gente que no conoce al Señor. Hay cuánta gente que tiene años en el evangelio sentados, ahí en una iglesia todo el tiempo sentados. ¿De qué sirve esta persona ahí? Un verdadero hombre no tiene miedo a cumplir un pacto y hacer el pacto con Dios. Eso es lo principal. Mira lo que nos dice aquí en el libro de Isaías. Dice la palabra de Dios: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermano, hay bendición cuando tú te quieres parar por un pacto. Hay bendición de parte de Dios, y Dios no quiebra sus pactos. Cuando tú haces un pacto con Dios, dice la palabra del Señor aquí, hay una promesa. Cuando tú decides a obedecer a Dios, esto es lo que Dios nos promete: llenura del Espíritu Santo. Nos promete que nunca faltará su palabra en nuestra boca, y también nos promete que será traspasado a nuestros hijos. Entonces, si hay bendición en mi vida de parte del evangelio, de parte de Dios, esa bendición pasa a mi hijo, pasa a mi nieto, pasa a mi bisnieto, y continuamos de generación en generación. Esa es la promesa de Dios. Pero esto se requiere y se necesita un hombre que se pare por la verdad, un hombre que se pare para predicar la verdad. Y cuando estamos con esa seguridad, hermano, pase lo que nos pase, no vamos a regresar. Los temores no nos van a asustar. Los problemas no nos van a hacer volver. Y las situaciones que estemos pasando y circunstancias, continuaremos enfrente. El apóstol Pablo decía que todo lo que le había pasado, en lugar de hacerlo retroceder, eso había redundado, había servido para que él predicara con más fuerza y con más valor el evangelio. Mire lo que dice aquí en el libro de Mateo, y con esto terminamos. Mateo 16, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¡Wow! ¡Qué bendición! Ese es nuestro ejemplo. Jesucristo sabía que iba a pasar lo que iba a pasar, sabía que iba a enfrentar a los sacerdotes, sabía que iba a enfrentar a los religiosos, a los fariseos y todo este tipo de gente. Sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo nunca retrocedió. Y ese es el ejemplo para nosotros. A ese es el hombre al que hay que seguir. Ese es nuestro modelo al cual usted y yo podemos tener la plena seguridad que no nos va a fallar. Hermano, amigo que me escucha en este día, Jesucristo está buscando hombres. Tú puedes ser uno de ellos. Si el Señor te ha hablado en esta mañana o en este día, permite que el Señor haga la obra en tu vida. Él es bueno, Él es grande y tiene el poder suficiente para cambiar tu vida y poderte hacer un hombre, un pescador de hombres, un hombre verdadero. El Señor te bendiga y espero que el Señor te pueda usar grandemente, que es su deseo. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.